Bueno, eh, listo, Valentina, no hay problema. Sí, por acá ya también empezó a llover. Entonces, bueno, ahí vamos ojalá que no se cierre la clase. De todas maneras, ahí queda el video. Sí, la idea es grabar el video de esta clase, entonces queda en la página. Bueno, muchachos, perdón un momentico, yo salgo de aquí y comparto aquí desde la general para que, listo, ahora sí. Entonces, listo, la última clase que nosotros vimos teoría, estuvimos hablando acerca de el árbol de objetivos, ¿sí? Y ese árbol de objetivos terminaba con una conclusión y la conclusión obviamente era el grado de importancia que tenía unos objetivos sobre otros. Y esto daba, digamos que el primer listado de características o atributos que podía tener las propuestas de creación del producto como tal. Eh, entonces, bueno, en ese sentido, lo que nosotros llevamos hasta este punto permite que nosotros ya tengamos una idea de de cómo se va a desarrollar ese producto. Pero hasta ahora, como quien dice, lo que hemos hecho es la labor del equipo de mercadeo, ¿sí? Que es la parte de investigación, de análisis de las necesidades, bueno, como de todo este tipo de información del usuario en contexto. Entonces aquí viene un problema y es que esta información que nosotros hallamos en la primera etapa se debe transmitir a los demás integrantes del equipo, a los integrantes del equipo de diseño y a los de ingeniería, así para que todos sepamos cuáles fueron las conclusiones como de este proceso y de todo eso. Entonces, se hace necesario, digamos, un medio a través del cual se pueda informar sobre los detalles importantes o relevantes dentro de la investigación, es decir, de la fase de investigación de la metodología. Entonces vamos a ver lo que es el brief. ¿Sí? El brief es, digamos, uno de esos métodos que se utilizan y que, digamos, no necesariamente se enfoca de manera única a la generación de proyectos de diseño o a la creación de productos, sino en general casi que en todas digamos, en todas las disciplinas o en todas las empresas o en varias partes se utiliza también. Por ejemplo, en la publicidad es muy común encontrar este concepto del brief. Y a grosso modo, digamos que es el mismo documento, la única diferencia es que cambia su estructura dependiendo obviamente hacia qué disciplina vaya dirigido o dentro de qué contexto esté. Entonces, listo, vamos a hablar acerca del brief. Entonces vamos a definir primero qué es el brief. El brief es, digamos, el último paso de la etapa del análisis de usuario en contexto. Brief es un término anglo que traduce breve, ¿sí? Y se puede ver, digamos, como estos dos ejemplos que ustedes ven acá. Cuando uno habla sobre qué es el brief, está hablando de un documento informativo que tiene estas características. Es breve, conciso, completo y detallado del producto o servicio que da el cliente a su proveedor para iniciar la etapa de diseño. En el caso de nosotros, pues es este documento que reúne las conclusiones, digamos, de todas las características que nosotros hallamos en la fase de investigación. Pero también existe lo que se llama briefing, y el briefing es como un brief más cortico o incompleto, que tiene un menor desarrollo de los pasos pues, con los que cuenta un brief. Más adelante vamos a ver. Y se hace de una manera más informal. Entonces, el briefing puede ser dar cuenta de una situación, problema o de una investigación, de los detalles de la investigación al cliente. ¿Sí? Puede ser a través de un llamado, a través de una conversación, una entrevista, bueno, dando ciertos datos de cómo va a generarse el producto. Entonces, por ejemplo, cuando un cliente lo busca a uno y le dice, mire, digamos que usted desarrolle páginas web. Entonces un cliente le dice, mire, yo necesito desarrollar una página web que tenga una tienda virtual, ¿sí? Entonces, el producto que yo voy a vender son camisetas.
y estas camisetas son estampadas, bordadas, no sé qué, tienen un costo entre 45.000 pesos y 80.000 pesos. Y digamos se pueden hacer diferentes, o sea, se pueden hacer diferentes envíos a diferentes partes de Colombia. Eh, También necesito colocar en la página, por ejemplo, un enlace de contactos y necesito entonces que también se pueda integrar de pronto esa página con las redes sociales, ¿sí? Entonces, eso es un briefing. Es básicamente, el cliente conoce su necesidad, o el proveedor conoce pues la necesidad del cliente y lo que hace es simplemente transmitirle, mira, a usted le sirve esto, 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 o yo necesito esto, esto. Sí, eso es más o menos como un briefing. Ya el brief es aunque sigue siendo un documento breve y conciso, pues ya digamos que es un poco más detallado en cuanto a la información que brinda. Entonces, bueno, estos son los tres elementos clave para la formulación adecuada de ese documento. Número uno, debe haber brevedad en los enunciados. Número dos, debe haber claridad sobre las expresiones. Esto es muy importante porque en algunos puntos, digamos, podemos cruzar una línea que diferencia, que no necesariamente diferencie, más bien el tema del cual se está hablando. Entonces, de pronto el documento podría tornarse repetitivo frente a algunas cosas. Y a su vez, si no tenemos claridad sobre las expresiones, entonces vamos a generar un problema, y es que el equipo de diseño y de ingeniería, que son quienes se enteran acerca de la situación a través del brief, para empezar obviamente la etapa de desarrollo, podría irse por el lado de las expresiones que no es. Es decir, si yo utilizo ambigüedad en las expresiones, puede que el equipo de diseño y ingeniería empiece a desarrollar el producto por el lado que precisamente yo no estoy buscando. Entonces hay que ser muy claro. Y finalmente, pues tener precisión en las palabras. Entonces el brief aquí se convierte pues como en un ejercicio de redacción, donde antes de empezar a diseñar, pues se debe tener claro cuál es el objetivo final que debe alcanzar el proyecto, es decir, qué es lo que vamos a diseñar, qué características debería tener, cómo debería ser eso, va de acuerdo a qué problemática, al usuario en contexto, cómo es el usuario, bueno, diferentes cosas allí. Ahorita vamos a ver la estructura. ¿Qué no es un brief? Un brief no es una lista de chequeo, ¿sí? Porque no es un listado que yo tenga que seguir donde, ya se cumplió esto, entonces simplemente lo chequeo allí. Entonces no es, digamos, no hay un brief donde, digamos, que sea un brief genérico que le calce a cualquier producto. Pues no es una lista de chequeo, no es un documento de cortar y pegar, porque no se trata de coger la investigación, simplemente seleccionar los textos o las conclusiones de la investigación y pegarlas después en el brief. No, tampoco. O sea, aquí es un ejercicio de redacción donde hay que sintetizar y simplificar esa información. No es un listado de instrucciones porque pues, no estamos precisamente siguiendo un manual que nos diga cómo llegar a un producto exitoso. Tampoco es una receta, ¿sí? Porque no estamos siguiendo un paso a paso para llegar también a un producto. Digamos, por lo menos no en el sentido del desarrollo. No es un test de selección múltiple porque aquí tampoco me están dando a seleccionar criterios ni nada así, ni tampoco es una entrevista. Entonces, ¿realmente qué es un brief? Un brief contiene estos apartados. Hay que tener en cuenta que la estructura de ese brief varía según la empresa y los tipos de proyectos. Lo que les decía ahorita, hay diferentes tipos de brief. Por ejemplo, el brief publicitario no es lo mismo que un brief para un desarrollo de producto. Entonces hay que tener en cuenta cuál es la empresa y cuál es el tipo de proyecto para de esta manera establecer una estructura. Pero por lo general, cuando uno analiza, digamos, los diferentes tipos de brief que hay, casi todos tienen esta tabla de contenido. Entonces son estos 11 puntos: descripción del trabajo, patrón antecedentes, documentación preexistente, investigación, target, mercado consumidor, competencia o símiles, experiencia de usuario uso sobre la tecnología, objetivo, la marca, tiempo y presupuesto. Ahorita vamos a verlos cada uno. Entonces vamos a comenzar con el primero, descripción del trabajo. Para redactar esta parte del brief que tiene la descripción del trabajo, entonces debemos responder a estas dos preguntas. ¿Qué se requiere desarrollar?
Recuerden que en la definición del problema ya nos dice qué tipo de producto, proyecto o servicio es qué se requiere desarrollar, qué se necesita resolver, es decir, cuál es el problema a resolver. Entonces, estas dos preguntas están inmersas, digamos, dentro de la definición de la problemática. Y recuerden que la definición debe ser corta, uno o dos párrafitos, porque hay que ser muy concretos. Listo, vamos al apartado número 2. Aquí se habla acerca del background o los antecedentes. Entonces se responden estas tres preguntas. ¿Cuál es el contexto del proyecto? Nosotros ya tenemos el contexto del proyecto porque, por supuesto, ya hicimos un análisis del mercado, el análisis de usuario y el análisis de la tecnología, ¿no? ¿Para qué lo vamos a hacer? Entonces aquí está el punto que enmarca este proyecto dentro de la planeación empresarial. Nosotros ya vimos también los tipos de proyectos, 4 tipos de proyectos y 4 tipos de diseño que podemos implementar. Entonces hay que tener esto aquí claro. Y si se encuentra inscrito dentro de alguna estrategia, entonces volvemos con el tema de la planeación. Entonces, ¿cuál es la estrategia de la empresa? Generar un producto fundamentalmente nuevo, o un producto plataforma, o derivado de la plataforma, o una mejora incremental, ¿sí? Entendiendo pues que esos son los diferentes tipos de proyectos que hay. Entonces, aquí debería quedar claro eso. Tercer punto, documentación preexistente e investigación. Entonces, aquí nosotros ya tenemos una investigación donde desarrollamos encuestas, bueno, un montón de cosas. Tenemos el historial, por ejemplo, de la fábrica o de la empresa. Si estamos haciendo, digamos, un producto que genere una innovación para mantenerlo vigente en el mercado, entonces ya tenemos la historia de ese producto que vamos a modificar o sobre el que vamos a innovar. Es decir, ya tenemos toda esta información y aquí lo que se trata es de compilarla en este apartado para evitar futuros inconvenientes y dar con el resultado. ¿Sí? Entonces aquí vamos a colocar los puntos relevantes de la investigación en los que hay que tener especial cuidado para desarrollar la idea. Número 4, target mercado consumidor. Entonces aquí, ¿cuál es el mercado al que se espera llegar? Nosotros ya tenemos la segmentación del mercado, ¿no? Ya sabemos que son personas entre los tales y tales años, con tal acceso económico o estratificación social económica, que trabajan, que estudian, que, bueno, allá conocemos nosotros todo lo que es la segmentación del mercado. ¿Qué sabemos de ellos? Entonces, por el mapa de empatía, sabemos qué piensan, qué sienten, qué ven, qué escuchan, cuáles son sus debilidades y fortalezas. ¿Sí? Esto es, digamos que este apartado es el que da la idea o construye todo lo que es la parte de la relación que esperamos tener como empresa con ese usuario, con ese cliente. Y si hay alguna cosa en particular que deba ser evitada. Entonces, por ejemplo, aquí se encuentran las necesidades debidas a un uso no previsto o las necesidades culturales. También están allí. Entonces, hablar acerca de esos puntos. Número 5, competencia o símiles. Entonces, este es el apartado donde vamos a tener en cuenta el análisis de la tecnología y también lo que está haciendo la competencia para responder al mercado con un determinado producto. Entonces, para saber cuál es la ventaja diferenciadora que va a tener mi producto, que hay actualmente en el mercado, qué hace y cómo funciona y qué se puede mejorar de eso que hay actualmente en el mercado. Entonces, como les decía ahorita, esto es un análisis o los aspectos relevantes del análisis de tecnología. Punto número 6, experiencia de usuario y uso. Entonces, aquí es bien importante detallar quién es el usuario, es decir, la persona que va a interactuar con el problema, perdón, con el producto que soluciona el problema. Es quién es ese usuario, qué necesita resolver, qué desea, o sea, cuál es su objeto de deseo. Entonces recuerden las necesidades manifestadas, ¿sí? Van allí. Cómo toma sus decisiones. Entonces ya por el mapa de empatía nosotros sabemos cómo esa persona es influenciada y cómo él también influencia a los demás, ¿no? Cómo se entiende el uso del producto en una determinada situación. Entonces, pues aquí también es el tema de la necesidad real.
Y finalmente, cómo puede mejorar la vida del usuario, que ese sería el objetivo del proyecto, es decir, cómo le soluciona o cómo creemos que puede solucionar la situación, problema que está viviendo ese usuario. En el apartado número 7, sobre la tecnología. Entonces, por eso les decía ahorita que, digamos, hay algunos puntos que tiene el brief donde uno puede tornarse repetitivo, pero hay que tener claro en qué se habla, en qué punto se habla de cada cosa. Particularmente sobre la tecnología, ya no estamos hablando de la tecnología relacionada al producto como tal, como el análisis pues, de los productos que hay actualmente en el mercado que sustituyen o que directamente resuelven esa necesidad, sino que en este caso estamos hablando de tecnología que yo pueda utilizar para implementar en el producto, ya sea tecnología nueva o tecnología que yo pueda implementar para la fabricación del producto. Entonces, ¿qué tecnología tenemos a disposición? ¿Qué podemos hacer con esa tecnología? Y si no la tengo, ¿dónde y cómo la consigo? Entonces aquí ya entra un apartado donde puedo investigar sobre proveedores y ese tipo de empresas que maquilan ese tipo de tecnología. Entonces aquí el apartado es importante porque no solamente está orientado al desarrollo tecnológico que puede tener mi propuesta, sino también al desarrollo que yo puedo, en el que yo puedo avanzar comprando una maquinaria nueva que haga de pronto algo que anteriormente yo no podía fabricar, ¿sí? O que aumente mis capacidades de fabricación. Número 8, objetivo. Entonces, ¿qué buscamos lograr? Sí, recuerden que estos objetivos salen del árbol de problema. Entonces, ¿qué buscamos lograr? ¿Cuál era el objetivo principal del árbol de problema? ¿Qué es lo que queremos que el target haga, piense y sienta? Es decir, ¿cómo vamos a hacer que este producto fidelice al cliente o haga que el cliente tenga una percepción de mi marca como un referente tecnológico? ¿Sí? Como ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es el objetivo que busca el proyecto en general? Punto número 9, la marca. Entonces, ¿cuál es la identidad que yo quiero que tome mi marca allí? Sí, si quiero desarrollar este producto, y esto también tiene que ver un poco con la planeación. Entonces, ¿qué espero yo o cómo espero yo que se posicione mi marca o se entienda mi marca después de que salga este producto al mercado? ¿Y cuál es el objetivo de posicionamiento de esa marca y de reconocimiento que espero a partir de este tipo de producto? Y finalmente vienen los dos últimos apartados, que el número 10 es los tiempos. Entonces aquí es importante definir el plazo de entrega del diseño. Ojalá establecer de pronto un diagrama de Gantt, por ejemplo, ¿sí? Que me dice cuándo, por ejemplo, son importantes cumplir las tareas eh, para poder tener una idea de cuánto va a durar cada una de las siguientes etapas de la metodología, de la aplicación de la metodología proyectual. ¿Por qué? Pues porque un trabajo mal organizado obviamente da resultados negativos, entonces no vamos a poder saber en qué punto estamos, ni qué necesitamos, ni cuáles son mis cuellos de botella, ni todo eso. Y finalmente, el apartado presupuesto, que es el que me habla de los aspectos económicos. Entonces, ¿cuánto está dispuesto a invertir la empresa para este nuevo diseño? O sea, para el desarrollo como tal. Y no solamente para el desarrollo, sino para, por ejemplo, adquirir personal nuevo, o sea, contratar personal nuevo que esté en capacidad, digamos, de potenciar este producto o de adquirir adquirir maquinaria nueva para la empresa que me permita fabricar ese producto o fabricarlo más rápido o en mayores cantidades, bueno, dependiendo sea el caso. Entonces, ¿cuánto se deberá gastar en el desarrollo de ese diseño? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta eso? Esto es bien importante porque, por supuesto, tiene que ser un presupuesto realista para que obviamente el proyecto tome sentido. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes en la generación del brief? Que hayan briefs llenos de contradicciones, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo esperar o definir, digamos, que voy a hacer un producto de un material que sea costoso y más adelante decir que el objetivo es, eh, digamos, vender el producto a personas de una estratificación social que económicamente no puedan acceder a ese producto, ¿sí? Entonces, no,
Eso no sería lógico. Entonces hay que llevar obviamente un hilo conductor a lo largo de todos estos 11 eh, contenidos para poder generar una lógica en el desarrollo del producto. Otro error común es los briefs que son reiterativos. Entonces, como les explicaba ahorita, hay algunos de estos apartados, de estos 11 apartados que tocan información eh, que en algunos casos puede ser reiterativa, es decir, yo puedo estar hablando constantemente de la tecnología que voy a utilizar en varios de los apartados y estar diciendo lo mismo. Entonces, pues no tiene mucho sentido porque como es un documento que debe ser breve, en este caso lo que estamos buscando es que no decir la misma cosa 10 veces, sino decir lo realmente importante. Errores comunes, brief poco realistas, ¿sí? Decir que voy a desarrollar una nueva tecnología que va a revolucionar en las comunicaciones y lo voy a hacer en un tiempo de 2 semanas, pues eso es poco realista, o lo voy a hacer con un presupuesto de 200.000 pesos. Pues eso es un error dentro del brief porque obviamente hace que de una vez se caiga el proyecto. Ojo con los briefs perezosos, genéricos y con pocas ideas. Recuerden que el brief no es que sea un brief genérico que le calce a todo, ¿sí? Como dice ahí, un brief que le calce a cualquier producto o servicio, sí, no es un brief genérico, sino que es un brief para cada producto que se vaya a crear, porque precisamente se trata de que los diferentes equipos que están dentro del desarrollo del producto se puedan enterar de esos detalles que hacen diferenciador a cada producto. Entonces, cada brief debería ser diferenciador en ese sentido. Y el uso excesivo de jerga ambigua y carente de identidad y foco, pues esto hace que se maneje la ambigüedad y lo que les contaba ahorita, si yo soy ambiguo en algunas de las expresiones, puedo causar que los diferentes equipos relacionados al desarrollo de la propuesta se vayan por el lado que no es, ¿sí? Por el lado que de pronto no es la intención y vayamos a terminar con un producto que no cumpla los objetivos o no digamos, no sirva para lo que la problemática que fue creada. Listo. Bueno, esta parte del brief ahí, esto es claro, esto es un documento básicamente que explica pues como las diferentes características de acuerdo a la situación que nosotros tenemos. Entonces, bueno, hasta este punto que tenemos, ya nosotros desarrollamos toda la parte de la investigación y todos esos detalles que encontramos a través de los métodos de indagación, cuando los organizamos en el mapa de empatía, conocemos el usuario, el mercado, la tecnología, ya definimos la problemática. Hicimos también la extracción y la traducción de los atributos de diseño y los convertimos perdón, de la declaración del cliente y los convertimos como atributos de diseño. Esos atributos los clasificamos en las 4 familias, ¿sí? Metas, objetivos, restricciones, funciones y medios o implementaciones. Y después de que tenemos esos atributos clasificados, entonces lo que vamos a hacer es la metodología del árbol de objetivos que nos permite identificar cuáles de los objetivos en un porcentaje son más importantes que otros para poder tenerlos en cuenta y tener un especial cuidado en las características que me da cada uno de esos objetivos. Al final la conclusión, pues lo que me dice o me da la idea es o más bien la conclusión del árbol de objetivos lo que me brinda es una idea generalizada de cómo funciona y qué forma va a tener ese producto que va a resolver esa determinada necesidad. Entonces, listo, yo cogí todo eso, lo metí en un brief, esa información, y a cada equipo de diseño y de ingeniería le paso ese brief, ¿sí? Le paso ese documento. Entonces, el equipo de diseño e ingeniería lo leen, se dan cuenta de la situación y todo eso, y entonces arranca la fase creativa. La fase creativa, como ya lo habíamos mencionado en las primeras semanas, pues es la fase que me permite generar alternativas que solucionen esa problemática que ya se identificó. Y el primer paso para empezar a generar esas alternativas es la generación del concepto. De ahí que este curso se llame diseño conceptual.
¿Por qué? Porque es la generación de ese concepto de diseño que me permite que las ideas surjan para resolver esa situación problema. Entonces, listo, vamos a ver primero qué es un concepto, vamos a definirlo y cómo este concepto ayuda a crear o es el punto de partida para las diferentes alternativas, es decir, este es el punto de partida o el primer paso de la etapa creativa. Entonces, bueno, según estos autores, Rosenburg y Eichels, en este libro que se llama Diseño de Productos, Fundamentos y Métodos, en el año 95, el diseño conceptual es visto como la fase más importante del proceso creativo, debido a que las decisiones tomadas en esta etapa influirán en las fases posteriores. Nosotros veíamos que la primera fase es la fase más importante de la metodología proyectual, porque por supuesto en el análisis del problema es que se encuentra, pues de ahí en adelante mejor dicho, las otras fases van a depender obviamente de esta. Pero también es importante detallar que el diseño del concepto es la fase más importante de la etapa creativa y de ahí en adelante del desarrollo, porque lo que se defina como concepto es lo que se va a seguir dentro del desarrollo. ¿Listo? Eso es lo que significa ese párrafo que ustedes ven ahí. Entonces, ¿qué es un concepto? Un concepto es una idea, un conjunto de atributos tangibles e intangibles. Nosotros ya sabemos qué son atributos, y es todo lo que se puede, en este caso, tocar, o intangibles cuando hablamos de la calidad, del servicio postventa, bueno, ese tipo de cosas. Es decir, todo lo que conforma un producto: empaque, color, precio, calidad, marca, simbología, servicios, reputación del vendedor, etcétera, que van a ser percibidos por los consumidores y clientes reales y potenciales, como valor y características capaces de satisfacer sus necesidades o deseos. Es decir, que un concepto es comprender cómo está compuesto un producto con el fin de mostrar las mejores cualidades de ese mismo producto. Entonces, el concepto es lo que va a darle el valor agregado al producto. ¿Para qué? Para que se pueda destacar de los que son como él, o sea, de su mismo tipo, o de los que están solucionando esa misma situación, problema. ¿Y qué es lo que hace el concepto? Pues generar ese valor agregado para que el cliente o el usuario que lo perciba obviamente como un objeto que desearía tener para que le solucione un determinado problema. Entonces, eso es lo que va a desarrollar un concepto. De aquí hay algo clave, y es que el concepto, y esto pues casi que es pregunta, digamos, como obligada al parcial, al siguiente parcial, es que, ¿qué genera el concepto? Entonces, el concepto genera el valor agregado del producto. Entonces, pilas allí. El concepto genera el valor agregado del producto o el grado diferencial que tiene ese producto. Hay tres tipos de concepto. Está el concepto de proyecto, el concepto de diseño y el concepto de producto. Cuando nosotros hablamos de estos tres tipos de concepto, nos estamos refiriendo a que esto es como una especie, es decir, cuando yo estoy creando el concepto, esto es como una especie de metodología proyectual pequeñita, está metida dentro de la metodología proyectual grande, ¿sí? En este caso, en la fase creativa. Esto es como un subproceso que se da en la fase creativa. Y cuando nos referimos al concepto de proyecto, al concepto de diseño, al concepto de producto, estamos hablando de tres diferentes tipos de concepto que están relacionados entre sí. Entendiendo que el concepto de proyecto como un párrafo o una idea, digamos la idea, que plantea cuáles van a ser los atributos que generan valor en el producto. Entonces esa es la idea, el concepto de proyecto es la idea como tal de la alternativa o de las alternativas, es la idea generalizada que deben seguir o el objetivo que deben alcanzar las diferentes alternativas. Cuando hablamos de concepto de diseño, entonces es cómo ese concepto de proyecto se convierte en un boceto o en un gráfico. Es decir, a través del lenguaje o la expresión gráfica, yo puedo explicar esa idea o ese concepto de proyecto.
Y cuando hablamos de concepto de producto, estamos hablando de todo lo que está relacionado a los ejercicios de maquetación o prototipos. Entonces, cuando ese concepto de diseño cobra importancia y se convierte en un prototipo o en una maqueta, ¿sí? Es decir, en general en un modelo. Entonces, esos son los tres tipos de concepto. Un concepto siempre va a agregar al valor a un producto. Entonces, como les decía ahorita, el concepto lo que hace es identificar y dar el valor agregado al producto. Entonces, bueno, les voy a poner un ejemplo para que se pueda ver claramente qué es lo que se está generando acá. Me imagino que todos ustedes conocen un carrito que se llama Mini Cooper, ¿sí? Un carrito de una marca que se llama Mini Cooper. Bueno, la marca es Mini la referencia del carro es Cooper, porque realmente es que tienen varios, ahora tienen varios carritos de eso. Listo, ese carrito, si usted ve la historia del Mini, el Mini nació como este carrito que les voy a mostrar acá. Si se acuerdan de Mr. Bean, ¿no? Este carrito es uno de los primeros Mini Cooper que existen. Es decir, de los primeros modelos que existen. Entonces, este carrito, bueno, esta empresa estuvo produciendo este carrito durante muchos años y después ellos tuvieron un tema donde la empresa dejó de producirlo, dejó de producir este modelo y de hecho la empresa, si no estoy mal, creo que cerró, o sea, ya quebró y después, unos años más adelante, eh, este carrito o esta marca fue comprada por el grupo BMW y produjeron lo que se conoce como un Mini Cooper con un concepto retrofuturista. Yo ya les voy a explicar qué es ese concepto retrofuturista. Vamos a mirar del 2001, que creo que fue el año en el que... Ajá. Entonces, mire, el primero fue el que ustedes vieron ahorita, que era el carrito de Mr. Bean. Cuando se hizo el relanzamiento de la marca por parte de BMW, del grupo BMW, entonces lo que ellos hicieron fue tomar el mismo carro y hacer un relanzamiento, pero con un concepto retrofuturista, entendiendo que el concepto retrofuturista es tomar elementos de las líneas de diseño del modelo pasado y traerlas con un diseño contemporáneo, pero que esté remembrando obviamente el pasado, pero no solamente eso, sino que adicional a eso, esas líneas de diseño vienen acompañadas con todos los aspectos mecánicos de la tecnología actual, ¿sí? De la tecnología contemporánea. Entonces, por ejemplo, este carrito ya tiene otras características, entonces tiene el motor ya es con inyección electrónica, tiene vidrios eléctricos, bueno, por dentro, bueno, viene con, o sea, es moderno completamente, pero ustedes ven que parte del pasado, si mire que tiene las mismas o parecidas líneas de diseño, el tamaño también se percibe como un automóvil pequeñito, bueno, y así sucesivamente. Este carro con el tiempo, pues después de ese relanzamiento tuvo bastante acogida y con el tiempo se volvió como un icono del diseño y pues aquí tenemos ya el Mini Cooper de nuestros días. Entonces aquí hay unos Mini Cooper pues donde la evolución ha sido, digamos, en términos mecánicos bastante, pero en términos del diseño, o sea, de la parte estética, también hay un tema allí y es que sigue teniendo las mismas líneas, sí, es el mismo concepto retrofuturista. Entonces no ha avanzado mucho que digamos. Entonces la empresa se propuso lanzar al mercado un nuevo concepto de ese Mini Cooper.
Y obviamente, pues hay que entender también los diferentes contextos. Cuando nosotros hablamos de un Mini Cooper, aquí en Colombia, pues lo conocemos como un carro de una gama alta, porque es un carro que es costoso, es un carro importado y que tiene unas prestaciones que están, digamos, orientadas para la calle. Pero cuando hablamos, digamos, de este nuevo concepto que se lanzó, entonces vamos a ver, a revisar ese, precisamente cómo nació ese concepto para poder identificar el concepto de proyecto de diseño y de producto. Pues nosotros podemos notar que este carro sufrió unos cambios precisamente orientados a abrir el mercado a un nuevo tipo de carro, es decir, ese es el valor agregado que se le está añadiendo al producto a través del concepto. Entonces vamos a ver el ejemplo acá. Mire, aquí están identificados los tres tipos de concepto. Cuando yo tengo el concepto de proyecto, mire qué es la idea. ¿Cuál es la idea que se planteó la empresa? Entonces vamos a desarrollar bajo el concepto formal de un mini. ¿Qué significa esto? Acuérdese que cuando hablamos de atributos estamos diciendo los elementos tangibles e intangibles de la propuesta, es decir, las características que me van a definir qué hace y cómo luce ese producto. Entonces, en este caso, el concepto está orientado a eso, a definir cómo funciona y cómo se ve, qué forma va a tener, ¿no? Entonces, desarrollar bajo el concepto formal de un mini quiere decir con las mismas líneas con las mismas líneas que hemos venido caracterizándonos en el diseño, es decir, ese concepto retrofuturista que traemos desde hace rato. Vamos a desarrollar un nuevo campero que esté pensado para aquellos que buscan algo más que un coche urbanita, es decir, un carro, no solamente un carro que se pueda manejar en la ciudad, sino también en el campo, ¿sí? Y que pueda prestar más comodidad a sus ocupantes. Este crossover debe ser multifuncional y para eso se complementará con tracción en las cuatro ruedas. Entonces, mire que el concepto de proyecto, que es la idea central, pone unos estándares o unos objetivos al desarrollo del proyecto. ¿Qué define? Vamos a utilizar formalmente las mismas líneas de diseño que generen remembranza con lo que normalmente nosotros hemos sido. Pero el valor agregado está en que vamos a hacer no solamente un carro que se utilice en la ciudad, sino que también pueda utilizarse a campo traviesa. Como les decía ahorita, entendiendo los contextos, pues porque yo no me imagino un carro de estos en una finca cafetera por allá donde eso es puro pantano, pero obviamente dentro del contexto del campo traviesa en Europa, pues entendemos que es unos terrenos menos agresivos que los que tenemos en Colombia. Entonces, por eso, digamos, cabe este concepto. Entonces, lo que se busca es, bajo esas mismas líneas formales, hacer un campero, un 4x4, y que adicionalmente sea muy cómodo con tracción en las cuatro ruedas, ¿sí? Para poder hacer estas travesías. Entonces ahí establece el valor agregado porque hasta ese punto ellos habían hecho únicamente carros que funcionaban en la ciudad. Entonces ahí viene el concepto de diseño, listo. Escoger esa idea de concepto de proyecto y dibujarla. Entonces mire que ahí viene el concepto de diseño donde están los ejercicios de bocetación. Entonces empieza a ver ciertas características. Ah, bueno, como esto es un carro que va a estar también en el campo, entonces necesitará, por ejemplo, iluminación adicional. Entonces aquí tiene unas exploradoras. Mire que la altura entre el piso, la carrocería es mucho mayor para los terrenos que son desiguales. Las llantas son más grandes, ¿sí? Se ve que es mucho más espacioso. Mire que, por ejemplo, aquí tiene se nota, por ejemplo, que tuvieron en cuenta la apertura de las puertas como para brindar más espacio para la comodidad. Aquí en la bodega entonces tienen un área más grande para introducir de pronto elementos que uno se lleva de paseo como de camping o ese tipo de cosas. Entonces mire que se piensa en todas las características que tenía el concepto de proyecto. Y finalmente entonces pasamos al concepto de producto, que es llevar a cabo a través de maquetación o incluso de ejercicios de modelado tridimensional para hacer simulaciones y ese tipo de cosas,
el concepto de diseño. Entonces, si yo aquí dije que la puerta iba a abrir un poquito más de lo normal para poder dar acceso a las personas, entonces ahora, ¿cómo hago funcionar esto? ¿Sí? Porque en el papel todo sirve, todo funciona. Entonces, ¿cómo hago esto? Lo llevo a una plataforma de modelado tridimensional y empiezo a evaluar las medidas aquí de cuánto abrir la puerta, cómo tiene que ser la bisagra, bueno, todos esos elementos. Cómo van a estar, a qué distancia las exploradoras, a qué distancia la carrocería del suelo, cómo van a ser de grande las llantas, etcétera. Sí, a llevar la idea ya a algo más real y más palpable. Entonces aquí entran las tecnologías de 3D y por supuesto la tecnología de fabricación también con CNCs. Entonces aquí es donde empiezan a hacer los modelos en este tipo de arcilla que se llama clay, para que me entiendan ustedes. Es esto. Sí, está en este tipo de arcilla. Entonces, mire que aquí, por ejemplo, ya lo empiezan a armar. Sí, mire que este es el carro que nosotros estábamos viendo ahorita. Pues ahí está el modelo, que lo empiezan a construir para ver cómo formalmente se ve. Empiezan a evaluar los aspectos funcionales también con el motor, bueno, con las diferentes cosas. De hecho, creo que aquí se ve el proceso. Sí, entonces, mire, aquí está la parte de los ejercicios de bocetación, es decir, el concepto de diseño, la definición de las partes internas y de cómo van a ser, mire, tecnologías 3D para evaluar estos aspectos, diseño en detalle, bueno, ahí hay varias fotografías. Entonces, eso hace parte ya de la parte del concepto de producto, donde ya aquí me doy cuenta cómo va a quedar, cómo va a lucir el producto y cómo va a funcionar, ¿sí? Qué motor le vamos a poner, cómo va a funcionar ese motor, bueno, todo lo demás. Entonces, al final, precisamente lo que genera el concepto es que ya yo tengo una idea muy clara de cómo va a ser el desarrollo del producto. Entonces, en la etapa del concepto debemos preguntarnos cuál es la propuesta del valor que tiene mi producto. Es decir, ¿qué va a ser mi producto? O sea, ¿cómo va a lucir y cómo va a funcionar para que se destaque de la competencia? Entonces, ¿qué valor añadido tiene el producto al traerlo al mercado? ¿Cómo funciona el producto para crear valor al cliente? ¿Cuál es la diferencia de mi producto en el mercado y cómo el producto va a inspirar los deseos del mercado objetivo? Recuerden que cuando hablábamos de necesidades, nosotros decíamos que las necesidades son inherentes al ser, que lo que uno podía hacer no era crear necesidades, sino crear el objeto de deseo que resuelve esas determinadas necesidades. Entonces, ese es el objetivo acá, con ese proyecto, con ese concepto de proyecto. Vamos a ver algunos ejemplos. Este carro que ustedes ven acá, como en muchísimas otras industrias, es un carro que comúnmente se conoce como autoconcepto. Este autoconcepto es un BMW que lo definieron en la empresa, en BMW, como el BMW Gina. Entonces, ¿qué se plantea BMW? Ellos siempre están, digamos, en la búsqueda de estos objetos o de estos automóviles que definen las líneas de diseño y que adicionalmente generan un valor agregado al producto que contienen o van a tener los carros del futuro. Entonces, para que ustedes se contextualicen, fue un proyecto que, perdón un momentico, lo buscamos acá. Vamos a ver de cuándo es la publicación, del 2008. Esto es un concepto del año 2008. ¿Y qué plantea este concepto? Ahorita les voy a mostrar un video, pero este concepto, este autoconcepto lo que plantea es un automóvil que no sea un carro de lámina, sino que
la carrocería esté hecha en una tela que es elástica y que permite que las líneas sean continuas, es decir, que el diseño del carro no se divida. Por supuesto, esto da otras características, no solamente en el exterior, por ejemplo, en el exterior permite que él se acomode a con el paso del viento, ¿sí? Para una mejor aerodinámica, sino que también tiene unas características internas que permiten, por ejemplo, que todo lo de adentro se pueda acomodar a los gustos del usuario. Entonces este carro, digamos, la parte del tablero se voltea, el timón se puede salir, los apoyacabezas pueden salir también. Bueno, es decir, tiene diferentes opciones. Ya les voy a mostrar el videito. Un momentico. Espera un Un momentico, momentico, muchachos, que muchachos, voy que voy a... a... Tengo un problema aquí con el audio. Dame un segundito. Bueno, lo que ustedes están viendo ahí es el carro que, mire, por ejemplo, allí el cuerpo de tela se va adaptando a la aerodinámica y se plantean, digamos que el concepto allí fue plantearse, BMW se plantea si siempre las carrocerías tienen que ser de el mismo material, es decir, que sean eh, de lámina en lugar de ser, por ejemplo, como un traje hecho a la medida. Entonces mire que ahí los apoyacabezas salen, el timón también se mueve, bueno, todos ese tema. Mire que ellos hablan de la relación entre los humanos y los automóviles que va a cambiar, que van a tener una relación, digamos, mucho más sensorial, ¿sí? Una relación mucho más sensorial. Entonces mire, por ejemplo, la tapa, no tiene tapa del motor, sino que el motor se abre, el capó se abre a la mitad.
y bueno, mire cómo se guardan las luces y todo eso. Bueno, ese es el BMW Gina. Entonces vamos a ver otro concepto acá. Está este teléfono de Nokia que también es un concepto de teléfono que se llama GEM. Entonces es un teléfono táctil que propone la empresa Nokia. Nokia pues como que en un momento se desapareció del mercado de la telefonía celular, pero aparece con un concepto novedoso y es este teléfono. Entonces este teléfono lo que plantea como valor agregado es que, bueno, primero es un teléfono que permite costear las llamadas o el servicio, digamos, de la empresa de telefonía celular a través de publicidad. Lo que plantea Nokia es un teléfono que permita, o sea, que toda su superficie sea una pantalla. Y esta superficie va a permitir, como se ve aquí en la imagen de aquí abajo, va a permitir que mientras yo estoy hablando por el celular, ¿sí? Las personas que están a mi alrededor puedan ver publicidad y que esa publicidad lo que haga es, o sea, si yo ofrezco mi teléfono celular para que se publiquen marcas, eh, las marcas van a pagar mi servicio de telefonía, ¿sí? Entonces eso es lo que plantea Nokia. Entonces acá tiene el display en la parte de atrás y la parte de adelante pues funciona allí. Además que tiene unas opciones interesantes en relación al tema de los diferentes tipos de personalización que puede tener el teléfono. En un segundito ya les busco el video. Entonces miren, por ejemplo, ahí cómo el teléfono tiene capacidades allí de personalización. Si yo puedo tomar una fotografía y con la textura que cree puedo generar un fondo o una carcasa nueva pues para el celular. Entonces eso es lo que se refiere. Miren que ahí está, ahí se está viendo la publicidad. Entonces va a tener ahí, por ejemplo, unas opciones de aplicaciones para conectarse, bueno, diferentes cosas. Un manejo también, ahorita muestra un manejo como de relación con avatars. Bueno, venga, yo lo adelanto un poquitico. Compartir los datos allí de un teléfono a otro. Por ejemplo, el despertador, entonces funciona de esa manera. Bueno, listo, vamos a ver otro concepto
que es el avión, que es un avión de Airbus. eh, Es un avión de Airbus que es el concepto que Airbus tiene para el año 2050. Entonces, este es un avión que plantea, bueno, además del diseño formal que cambia, ¿sí? Digamos, mucho más aerodinámico y tiene unas tecnologías que se supone que ahorran combustible, ahorran mucho combustible. Entonces también es un avión que en la parte del fuselaje, en la parte de adelante del fuselaje es translúcido, ¿sí? Entonces uno puede ver, digamos, el pasajero que esté adentro del avión puede ver hacia afuera porque es totalmente un vidrio. Es un diseño de cabina nuevo que permite adicionalmente a ver hacia afuera, también permite, por ejemplo, la interacción eh, con ese espacio, ¿sí? Con lo que yo estoy viendo por fuera, a través de hologramas, por ejemplo. Eh, Tiene también, por ejemplo, en las sillas que se autorregeneran o se limpian solitas, entendiendo pues que una de las labores que más detiene o más atrasos tiene en los aeropuertos es precisamente el tema de asear eh, los aviones. Y entonces ahí hay varias tecnologías. Entonces les voy a mostrar el videito de las características, por ejemplo, que tiene el avión. entonces, mire, ellos plantean que en el check-in del avión directamente se entre y se sitúe la persona. Los asientos se pueden mover para que aumenten su capacidad. Entonces, pues tienen unos temas holográficos allí, de pantallas, de entretenimiento. Mire, ahí se ve la maletica, o sea, llegando el equipaje hasta el punto donde está el usuario. El avión también tiene en una parte de la mitad un área de entretenimiento, entonces que permite, por ejemplo, tener esa aplicación para saber dónde voy, en qué parte del viaje voy. Tiene, por ejemplo, para la práctica de actividades deportivas, entonces hay unos simuladores ahí en realidad virtual, o que sirve, por ejemplo, para un espacio de conferencias o incluso un bar. Y luego viene la parte delantera, que es la que tiene el fuselaje o la cabina transparente. Entonces las personas pueden interactuar con toda esa área. ¿Sí? Los asientos se autoasean. Por ejemplo, la persona si tiene reconocimiento facial el techo, entonces puede oscurecer el área donde está. Y tiene ese componente que va indicando de manera holográfica como las partes del trayecto. Ahí tiene duchas de sonido, como para que cada puesto tenga un sonido independiente.
Bueno, ese es el diseño del avión de Airbus del 2050. Ahora, hay que tener en cuenta aquí que no necesariamente los conceptos que se ven acá vayan a ser desarrollados al 2050 o a las épocas que están hablando estas empresas. Más bien es que este tipo de conceptos es en los que se van a basar las diferentes alternativas y la orientación a la tecnología que que van a tener estas empresas más adelante. Entonces ahorita les explico o les doy un ejemplo pues de lo que pasa por ejemplo con la moda. Bueno, acá hay otro concepto que me imagino que conocen algunos, que son los zapatos. Bueno, en general no son solamente zapatos. Sino todos los elementos de Nike que están bajo esta plataforma que se llama Nike Kilómetros Recorridos. Lo interesante de esto no es tanto los zapatos, el concepto de los zapatos que ustedes ya conocen, estos son unos zapatos deportivos que se conectan a un sensor. Este sensorcito uno lo compra aparte y lo que uno hace es que hay unos zapatos que tienen aquí dentro de la suela este huequito, entonces uno coloca el sensor ahí, después le coloca la plantilla y ese sensor se sincroniza con los dispositivos Apple, ¿sí? Por ejemplo con el iPhone o entre otras pues con relojes, por ejemplo con el reloj de el Apple Watch, bueno, otros por allí, y lo que permite es contabilizar, por ejemplo, las calorías, los kilómetros recorridos, bueno, un montón de características pues como para la gente que está como en la onda del fitness y todo lo demás. Entonces, pero ese concepto, digamos que me parece chévere, pero lo más interesante no es, el concepto no es todos los objetos que se crearon a partir de esta plataforma, sino la manera de mercadear que es este tipo de producto. Entonces, bueno, con la sincronización de este sensor con los diferentes dispositivos móviles, yo lo que puedo hacer es ir acumulando kilómetros. Esos kilómetros, Nike generó una página web donde yo puedo hacer una subasta en línea que me va a permitir ofrecer kilómetros como moneda de cambio por estos diferentes productos que yo veo acá. Entonces, por ejemplo, entre la página, si hay, colocan un par de zapatos, entonces yo, por ejemplo, tengo una acumulación de 300 kilómetros. Yo ofrezco, por ejemplo, 20 kilómetros por él. Entonces otra persona en otra parte del mundo ofrece 30 kilómetros. Y yo, por ejemplo, ofrezco 60. Entonces, si al final de la subasta yo fui el que ofreció más kilómetros, me mandan los zapatos a casa, a la casa. Sí, entonces, ese modelo hace que constantemente la gente esté consumiendo los productos de Nike y adicionalmente, pues que se ejercite, que es el beneficio adicional. Ya les voy a mostrar el video. Entonces uno lo que hace es acumular kilómetros con el recorrido, sincroniza con las aplicaciones y luego esos kilómetros son la moneda de cambio. Entonces en la página web yo me registro, ¿sí? Me logueo, hago la oferta, digamos, oferto 106 kilómetros y si al final yo fui quien ofertó el mayor número de kilómetros, entonces gano la subasta y Nike me envía ese par de zapatos a mi casa.
Bueno, hay otro concepto que es este que me imagino que ya conocen, que es la consola Wii, que es la consola Wii U, es esta chiquitica que ustedes ven acá. Este concepto es un concepto de Nintendo que ya salió como en el año 2012, pero pues es digamos que dentro del ejemplo eh, muestra la nueva manera de jugar o la posibilidad de jugar, y que partiendo de aquí, digamos, las otras plataformas también han tenido, con otras plataformas me refiero a las otras marcas, a PlayStation, bueno, a las otras que tienen dispositivos portátiles, pues digamos que no han logrado la interacción que tiene esta con respecto al modo de juego. Entonces, lo que hizo Nintendo es generar un control remoto que además de funcionar por él mismo, se puede sincronizar con la consola Wii y ofrecer nuevas vistas, nuevas posibilidades dentro de los juegos. Adicionalmente, pues funciona como una especie de tablet, ¿sí? Donde yo le puedo instalar aplicaciones, puedo tener videoconferencias, porque por acá tiene una camarita, puedo compartir contenido, por ejemplo, eh, entre el dispositivo y un televisor, bueno, en general. Entonces, también les voy a mostrar un videito. Denme un segundito, yo conecto aquí, muchachos, que se me está acabando la batería. Este fue el evento de presentación. Entonces, mire, esto era algo que le pasaba a uno mucho. Cuando uno estaba jugando en el Nintendo, de pronto llegaba la mamá de, bueno, parece que me va a ver la novela. Y entonces en el momento en que llegaba allí, le quitaba a uno la posibilidad de jugar y uno podía continuar jugando o sea, uno ahí puede continuar jugando en el control. Entonces, la consola ofrece posibilidades de juego, sí, de dibujo, tiene juegos independientes, pues como para jugar en parejas. Uno puede jugar solamente en el control o puede jugar también junto con la consola Wii. Entonces, mire, por ejemplo, aquí se complementa con la consola Wii añadiendo la parte del motion, ofreciendo otras vistas en los juegos. Se puede hacer, digamos, ejercicio también con el control, ¿sí? Llevar un récord del ejercicio. Bueno, Nintendo también es muy de crear dispositivos derivados de la plataforma, como por ejemplo todo este tipo de timones, pistolas, bazucas, bueno, todo ese tipo de cosas para generar juegos para eso. Entonces también se pueden sincronizar con eso. Puedo jugar entre el televisor y el control, hacer videollamadas. Bueno, venga, yo lo adelanto un poquitico.
navegar en internet, compartir entre el televisor y el control. Entonces yo puedo, por ejemplo, si estoy viendo un video acá, lo puedo mandar allá para que se vea. Y ofrecer nuevas posibilidades en cuanto al juego, a los diferentes juegos. ¿Sí? Por ejemplo, este es un juego que se llama Zelda y ese juego le permite, bueno, perdón, la consola le permite ver unas, vamos a ver si aparece por aquí. Bueno, diferentes vistas de ese juego ahí. Listo. Y por último, vamos a ver un concepto que son las pantallas flexibles, que es lo que ustedes están viendo ahorita. Esto es un concepto que ya es viejo, digamos, la tecnología se creó hace rato, pero solamente hasta estos días, hasta de hecho este año, que fue que salieron los celulares estos que se pliegan, es que está tomando como forma. ¿Sí? Samsung creó esas pantallas flexibles y digamos son las que están permitiendo la evolución de los, por lo menos en aspectos formales y funcionales de los celulares de hoy en día y de las tablets, bueno, y en general los dispositivos móviles. Ella se concibió a través de este concepto que es una pantalla flexible que permite interactuar con ella, ¿sí? Que es básicamente esto que ustedes ven acá. Una pantalla flexible que permite interactuar con ella, que es translúcida, que permite tener temas de realidad aumentada, bueno, de comunicación, traductores, etcétera. Les voy a mostrar aquí también el videito cortico de esta tecnología. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mire, eso es un elemento con el que yo puedo interactuar, que puedo leer periódico, tomar fotografías, ver cosas en realidad aumentada. Ahí tiene, por ejemplo, un traductor en tiempo real, recibir llamadas, bueno, hay un montón de cosas. Entonces, listo, ese es como el tema del concepto. Cabe anotar que cuando nosotros hablamos de concepto y para que ustedes, pues para redondear mejor esta idea, todos estos elementos que ustedes acabaron de ver son conceptos que se han vuelto realidad algunos, pero otros no. Por ejemplo, en el caso del primero que vimos, del BMW Gina, este es un carro que por supuesto no salió al mercado. Sin embargo, si ustedes ven la estética del carro, teniendo en cuenta que es un carro del 2008, si ustedes ven, por ejemplo, este automóvil que es el BMW Z4, mire que tiene una estética muy parecida. Entonces las líneas del diseño, incluso pues este que es el último modelo no tanto, pero el modelo del año pasado o de años pasados era mucho más parecido. Bueno, pero si se puede ver aquí, tiene como parecidas las líneas, ¿sí? Entonces mire que el concepto ayuda a establecer no solamente la forma, sino también la funcionalidad o ayuda a entender mejor ese camino que va a tomar la marca a la hora de construir los nuevos productos. En el caso de BMW, mire que establece las líneas, o sea, desde el 2008 se están estableciendo las líneas de los carros que estamos viendo actualmente. Y otro ejemplo muy claro que uno puede tener del concepto es en el vestuario. Cuando uno habla del vestuario concepto, ustedes a veces ven, por ejemplo, en los noticieros, al final que hay como una sección de noticias de farándula y todo eso. Unas pasarelas, por ejemplo, con este tipo de cosas, que uno dice, si todo el mundo hace la misma pregunta, bueno, ¿y quién se va a poner ese atuendo pues con ese montón de cosas y miren, por ejemplo, todo esto? ¿Quién se va a poner eso? ¿Quién se va a poner esos sombreros así como en este tipo de cosas y tal? A veces son como bien extravagantes.
Entonces, este tipo de elementos que ustedes ven acá en el vestuario no necesariamente son colecciones que el diseñador está haciendo para que la gente se ponga, sino que por lo general estas pasarelas lo que tienen son vestuarios que representan las tendencias que ustedes saben que la moda se trabaja por periodos, ¿sí? Primavera, verano, otoño, invierno, por temporadas, es que se llama eso. Entonces lo que sucede acá es que los diferentes elementos que están en tendencia, entonces los hacen vestuario para que todos los participantes, es decir, la gente que ustedes ven por acá, entienda cuáles son los diferentes aspectos que van a mandar la parada en términos de tendencia para las siguientes temporadas. En colores, en formas, en bueno, un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, estas sombreras así altas pueden indicar que para la siguiente temporada, por ejemplo, los trajes que tengan hombreras pronunciadas van a mandar la parada, o por ejemplo, los colores blancos, bueno, ese tipo de cosas. Entonces ya los diseñadores que están acá, ya sí sacan, partiendo de esto, o sea, tomando esto como inspiración, sacan ya sus colecciones que permiten ya venderse y difundirse en el mercado. En el caso, por ejemplo, de la automotriz, de la industria automotriz, estos automóviles son los que permiten definir cuáles son las características que van a tener los automóviles de BMW en el futuro. Y para esto también hacen eventos, por ejemplo, el evento SEMA en Las Vegas, en Estados Unidos, ¿sí? El SEMA Auto Show, donde se publican todos los años, esto se hace anualmente, entonces todas las marcas llevan los adelantos en tecnología, en accesorios, bueno, en marketing, en un montón de cosas que van a tener las diferentes marcas presentándose para que más o menos las personas entiendan cuál es el horizonte de la marca, ¿sí? Hacia dónde quiere llegar. Entonces, básicamente es eso. Entonces, bueno, listo, muchachos. Ahí establecemos o vemos pues esas dos partes que son tan importantes. Que hasta ahora, ¿qué hemos hecho nosotros en el proyecto formativo integrador? Nosotros llevamos es, eh, o hemos llegado hasta la parte de establecer los objetivos en el árbol de objetivos que nos permitan identificar las características o atributos tangibles e intangibles que puede tener la propuesta. Con las conclusiones que ustedes sacaron, la siguiente entrega pretende que ustedes generen el concepto de proyecto como grupo. A ver, les abro aquí una rúbrica para que ustedes vayan trabajando en ella. Recuerden que esas rúbricas están aquí en... Ah, bueno, el tema que vimos hoy es este que está acá. ¿Sí? El tema de clase número 6. Y por acá abajo, ustedes tienen las rúbricas. Pues cuando ustedes se meten ahí, aquí está rúbricas a evaluar. La siguiente rúbrica ustedes la encuentran acá en este archivo. Cuando lo abren, van a irse a la pestaña EPI. ¿Sí? Esta es una rúbrica que se trabaja de manera individual y que se presenta en la semana 8 y 9 de clases. Teniendo en cuenta que esta es la semana 6, estamos hablando dentro de 15 días. Una parte, es decir, la de la semana 8, y en la semana 9 de clases, la segunda parte. Entonces voy a hablar de la semana, o sea, de la presentación de la entrega de la semana 8 para que la vayan preparando. La próxima semana vamos a ver un tema adicional y después de que veamos ese tema, lo que vamos a hacer es empezar a revisar precisamente la construcción del concepto y la corrección de algunos aspectos pues que les mencioné en la entrega pasada, en la entrega de hace 8 días. Entonces, mire,
Lo primero que van a hacer, esta es una rúbrica individual y solamente tiene un punto que es grupal, que es este, la formulación del concepto de diseño en equipo. Entonces, esto es en la semana 8. Inicia su proceso creativo con la formulación del concepto de diseño en un párrafo y en concordancia con el problema. Bueno, aquí hay un detalle, es que no es concepto de diseño, sino concepto de proyecto. Es decir, la redacción esa de que nosotros vimos ahorita, bajo el concepto formal de un mini, desarrollar un crossover que haga tal y tal y tal cosa, ¿sí? Entonces, es como que todos tengan un concepto general, cuál es la idea que se va a implementar. Y luego viene la parte individual, que es esta de aquí para abajo. Entonces, esa tiene planteamiento conceptual que debe estar presente en el lenguaje gráfico y semántico y la presentación de la alternativa o de las alternativas, donde seleccionan ustedes una de varias que van a tener. Entonces les voy a explicar estos criterios. Después de que ustedes establecen el concepto, viene el planteamiento conceptual. Entonces presenta cada uno de ustedes, ojo, cada uno de ustedes va a presentar 4 ideas creativas y diferenciadas de las demás del grupo, representadas con toda la información para explicar dichas ideas en función del concepto. Es decir, basándose en el concepto, ustedes lo que van a hacer es un concepto de diseño, es decir, el ejercicio de bocetación. Presenta un dibujo en perspectiva de la alternativa y como mínimo 2 vistas del dispositivo. Presenta un gráfico de la alternativa que posibilita visualizar la relación con el usuario, permitiendo ver la proporción, tamaño en relación con las personas y la forma de uso. Esto es para que no suceda lo que yo comúnmente llamo el efecto McDonald's. El efecto McDonald's es que, por ejemplo, cuando usted viene por la Roosevelt, ahí en el McDonald's de la 39, usted ve que él tiene una valla publicitaria arriba. Y esa valla publicitaria tiene una hamburguesa que se ve grandísima. ¿Sí? Dice la Mac, no sé qué, la hamburguesa, la publicidad. Entonces, se ve la hamburguesa grandísima. ¿Por qué, no por qué la hamburguesa la muestran así grandísima? Pues porque si le colocaran una mano al lado, se darían cuenta que la hamburguesa no es tan grande. Entonces, se precisa en este caso que la propuesta que ustedes dibujen tenga la presencia de la figura humana. No necesariamente tiene que aparecer todo el usuario, pero si ustedes están planteando los juegos y unos tamaños más o menos, digamos, que se relacione la figura, que puedan ser utilizados por una persona, pues la idea es que si ustedes están hablando de unas cartas o de unas fichas o de unos, bueno, unos elementos de hardware con los que se va a interactuar, pues pueda estar presente allí la figura humana, ya sea la mano o la cabeza o las orejas, dependiendo de cómo se vaya a utilizar el juego, para uno dar la idea proporcional de cuánto mide ese objeto que ustedes están proponiendo. Aquí presento un gráfico de la alternativa que explica el funcionamiento, mecanismos de funcionamiento del dispositivo. Entonces, esto de aquí es un gráfico que con lineecitas, o sea, con flechitas, va a decir usted, esto sirve para tal cosa, esto hace tal otra, de aquí se prende, de aquí este botón, entonces envío el dato, no sé qué, dependiendo obviamente cómo ustedes consideren que funciona la idea. Y presenta una explicación vinculada a los bocetos, dando cuenta de los elementos utilizados por medio de los cuales la alternativa de solución responde al concepto de diseño. Entonces, esto es como usted sustente el funcionamiento de su idea. Recuerden que esto debe ser presentado en material infográfico. Entonces, para que lo vayan haciendo desde ahora. Entonces, ahora, les voy a explicar algo. Fases, entonces pueden basarse en, pueden buscar en imágenes de Google bajo este concepto diferentes ideas que les pueden dar a ustedes una luz sobre cómo poder explicar esas interfaces. Entonces, por ejemplo, así. Ahora, esto no necesita ser en un programa específico o algo así, sino me refiero a la forma de presentarlo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí se loguea, aquí hace tal cosa, aquí como el paso a paso. Las formitas de los botones, bueno, mire que aquí hay diferentes, ¿sí?, elementos. Mire, por ejemplo, este esquema de cómo, sí, mire, aquí se loguea, aquí ingresa, entra al Messenger, al tal cosa, no sé qué, y va relacionando paso por paso
cómo se va implementando el juego. O bueno, en este caso, pues el uso del celular. Sí, mire, por ejemplo, los pantallazos. Bueno, o lo pueden buscar también por, Y, profe, yo tengo una pregunta. cuénteme. Para lo que es en sí, por ejemplo, dibujos o bocetos, ¿los podemos hacer o sea, totalmente virtuales o se preferiría que fueran escaneados, o sea, dibujados a mano y los escaneáramos? No, como, o sea, lo que pasa es que yo a usted no les puedo exigir una u otra porque no todo el mundo sabe manejar programas de diseño, por ejemplo. Digamos, yo sé que los que están, por ejemplo, en ingeniería, no sé si la que hay en la universidad es ingeniería multimedia o, bueno, o desarrollo, pues, inclusive hasta ingeniería de sistemas, pues. Eh, eh, Algunos de ustedes sabrán utilizar aplicaciones como Photoshop, Illustrator y todo eso. Si las saben utilizar, bienvenido sea. O sea, válganse de lo que ustedes tengan para desarrollarlas. Si ustedes conocen aplicaciones en Internet que les sirvan para desarrollar este tipo de cosas, también, bacanísimo, que lo puedan hacer. Pero yo no lo puedo establecer como un estándar porque entiendo que hay personas que no lo saben hacer. Entonces, lo pueden presentar como ustedes quieran. Aquí digamos que el punto, el objetivo es que la información sea clara para mí, ¿sí? Que yo pueda entender la idea de lo que ustedes me están explicando. Entonces, esto simplemente se los estoy mostrando para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, en las diagramaciones de los contenidos, de cómo pueden eh, buscar las diferentes cosas. Por este, por este concepto, ¿sí? Esto es interfaz de usuario, ¿sí? Esas son las siglas de interfaz de usuario en inglés. Pueden ustedes buscar las diferentes alternativas también. Entonces, mire, por ejemplo, acá. Esto lo pueden hacer ustedes dibujado. Entonces, colocan los diferentes pantallazos, dibujan un celular que sea único, este lo calcan, tin, 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 y lo copian varias veces. Y simplemente aquí lo que modifican son los detalles internos. Como para explicar esa parte, pues, a lo que me estoy refiriendo, esa parte de la interfaz como tal. Entonces, vuelvo y les digo, recuerden que quien está proponiendo una aplicación o alguna cosa así, tiene que estar también, o sea, uno de los requerimientos del proyecto, tiene que tener un hardware también, o sea, un hardware de interacción, ya sea una ficha o ya sea, no sé, un elemento, un dispositivo, lo que ustedes quieran. Entonces, aquí simplemente les estoy dando como ideas para que ustedes puedan encontrar la mejor manera de presentar el proyecto. Bueno, ahí les dejo esa inquietud. Eh, por ejemplo, si ustedes buscan recursos de interfaces de usuario de dispositivos móviles, entonces también pueden encontrar por ahí. Mire, incluso a esto me refiero. A usted que estaba preguntando ahorita de si se podía hacer o si se tenía que hacer en algún programa o algo. Puede ser algo así, obviamente pues bien hechecito, ¿no? No es que me van a hacer así pues, pero a esto me refiero, o sea, unos bocetos así son válidos, se pueden. Entonces, por ejemplo, dentro de las interfaces de usuario, ustedes pueden encontrar también botones, iconos, cositas que les sirvan como mire, por ejemplo, estos iconos, ¿sí? Que los pueden descargar y pueden colocarlo allí. Incluso pueden hacer los gráficos directamente de pronto en PowerPoint, que es, digamos, muy sencillo de manejar. Y allí pueden hacer hipervínculos y todo eso, es decir, pueden enlazar las diferentes aplicaciones. O sea, este botón cuando yo le doy clic acá, vaya, por ejemplo, a la diapositiva número 5. ¿Sí? Entonces, cosas como ese tipo. Mire que aquí hay más iconos, dependiendo obviamente de lo que quieran generar ahí.
Entonces, bueno, ahí les dejo la inquietud. Mire, por ejemplo, aquí hay más elementos de interacción. Si me pille por acá. Y me atrevo a decir, para los que saben manejar aplicaciones, que muchos de estos se pueden descargar como recursos. Entonces, si los pueden descargar y los pueden diagramar de acuerdo a eso, pues sabiendo manejar las aplicaciones, muchísimo mejor. Vean, aquí hay más elementos, miren, ya como botoncitos y cosas así. Aquí hay cantidad. Entonces, buscando eso, pueden orientar el tema. Y lo otro ya son los elementos como tableros y todo ese tipo de cosas de juegos. Entonces, les recomiendo que para las ideas busquen diferentes, por ejemplo, juegos de mesa. Bueno, aunque no se traducen literalmente como eso, porque estos son más bien como de mesa, o sea, literalmente una mesa. Pero bueno, buscar como juegos de mesa para que vean también los desarrollos gráficos. Mire, por ejemplo, aquí las fichitas, cómo son, cómo podrían ser, por ejemplo, este tipo de jueguitos con estos mecanismos sencillitos. Bueno, miren ejemplos. Entonces, cada uno de ustedes, ojo, me va a presentar dos propuestas y las va a explicar. ¿Sí? Va a explicar cómo es el sistema de juego, cómo gana uno, cómo pierde, cómo le enseña tal cosa, cómo hace uno coger conciencia de tal otra, no sé qué. Bueno, todo eso, lo que ustedes han venido hablando e investigando, y eso es lo que van a presentar en la semana 8 de clases. Entonces, ¿por qué se los cuento desde ahora? La próxima semana nosotros lo que vamos a hacer es ver unos temas en relación a estos puntos que vienen aquí abajo, en lo que comúnmente se conoce como análisis funcional, que son unas metodologías que se llaman, bueno, precisamente es ese, el análisis funcional, análisis de caja negra y caja transparente, es lo que vamos a ver, y otra metodología por ahí que no recuerdo cómo es el nombre. Entonces lo que vamos a desarrollar es precisamente esas alternativas y después vamos a analizar cómo funcionan, o sea, cómo llevarlas a cabo desde el aspecto funcional. Entonces, pues vayan trabajándolas desde ahora para que vayan construyendo todo eso. Se los digo con tiempo, pues para que tengan una semana adicional antes de haberles presentado pues como este tema. La próxima semana que veamos el análisis funcional, entonces ya vamos a saber a qué se refieren los puntos de la semana 9. Entonces les explicaré la semana que viene estos puntos. Listo. ¿Preguntas al respecto? Profe, entonces los puntos que se tienen que presentar para la semana 8 son nada más hasta la casilla 3. Esto de aquí. Ah, ok, sí, sí, Mire que sí. aquí dice semana de entrega, aquí dice 8, 8, 8, 8, 8 y 8. Y después de acá son 9, 9, 9, 9. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta que estamos en la semana 6, la próxima semana vamos a ver el tema para los de la semana 9, para la entrega de la semana 9. Y ya dentro de 15 días sería la entrega de la semana 8 solamente y dentro de 20 días sería la entrega 9. ¿Listo? Listo, Entonces, por profe. ahora vayan trabajando los puntos, o sea, este es vital, este es en grupo, entonces vayan trabajando la formulación del concepto de diseño y luego ya trabajen las propuestas. ¿Listo? Entonces ya cada uno trabaja sus propuestas y esas, si quieren, o sea, si las pueden ir adelantando y las podemos ir mirando en la próxima clase, al final vamos a dejar un espacio pues ahí como para hacer revisión, hacer un sondeo de cómo van ustedes con el proyecto. Entonces, revisándolas, yo les puedo dar ideas o bueno, es decir, mirar diferentes cosas allí. Listo, eso es como
lo que les digo que para ir adelantando. Y la próxima semana les explicaré todos estos puntos de la semana 9. Profe, una cosita, el dibujo y el gráfico es solo una de las alternativas que vamos a encontrar, una de las Sí, dos sí, alternativas. sí, correcto. Es decir, ustedes van a hacer gráfico, ojo, de las alternativas. Un momentico.